Después de haber escuchado el audio de este capítulo 17 de Apocalipsis, vamos durante unos minutos a comentar lo que uno personalmente piensa al respecto sobre lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de leer. La mujer es Babilonia y muchas personas dicen que es Roma. La mujer se dice, en el versículo 1, que estaba asentada sobre muchas aguas. En este escenario de Roma, Juan está usando muchas de las cosas que habían dicho los profetas sobre la antigua Babilonia. El profeta Jeremías se dirige a Babilonia como tú, la que moras entre muchas aguas. Esto lo puedes leer en el capítulo 51, versículo 13 del libro de Jeremías. El río Éufrates corría de hecho por en medio de Babilonia. Ella era el centro de un sistema de canales de riego que se extendían en todas direcciones. Cuando esta descripción se aplica a Roma, uno puede pensar esto no tiene sentido. Más tarde, en el versículo 15, Juan se da cuenta de esto y da una interpretación simbólica a las muchas aguas como las muchas naciones y lenguas y pueblos sobre los que Roma ejerce dominio. Para encontrar el origen de esta manera de hablar debemos buscarlo en el Antiguo Testamento. Cuando Isaías anuncia la invasión asiria de Palestina, escribe: «He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas, abundantes. El rey de Asiria, con todo su poder, él rebasará todos sus ríos y desbordará todas sus riberas, y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta». Esto lo puedes leer, Isaías capítulo 8, versículo 7. De nuevo, cuando Jeremías está profetizando la invasión que se les echa encima, usa la misma alegoría. Jeremías capítulo 47, verso 2. «Suben aguas del norte y se harán un torrente, inundarán la tierra y todo lo que contiene». Como hemos escuchado en el audio que ha presentado Mari Carmen Jiménez, y si estás leyendo este pasaje de Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 4 la mujer se dice que está vestida de púrpura y escarlata. Está engalanada con toda clase de adornos. Y curiosamente, cuando uno ve una película que está ambientada en la época romana, se da cuenta que lo que está mencionando Juan también se puede ver en esa película, en esa mujer. Esto es símbolo del lujo de Roma y de las maneras cortesanas y lujuriosas a las que estaban acostumbradas en esa época. Podemos entender y podemos ver claramente el retrato de una cortesana lujosa, decorada con toda clase de joyas para seducir a los hombres. En la imagen de miniatura de este vídeo puedes ver esa imagen que representa a esa mujer decorada con toda clase de joyas. La mujer se dice que tiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones. Y aquí tenemos otra descripción de Babilonia. Jeremías decía: «Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia, en la que la mano del Señor, de su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron las naciones». Jeremías capítulo 51, verso 7. Así también se dice de Roma, que sostiene una copa de oro en la que está todo el poder de la seducción que ha difundido la inmoralidad por toda la tierra. La mujer se dice que tiene un nombre en la frente, versículo 5. En Roma, curiosamente, las prostitutas de los burdeles públicos llevaban en la frente una cinta en la que se ponía su nombre. Y este es otro detalle gráfico del retrato de Roma como la gran prostituta corruptora de las naciones. En el versículo 6, la mujer se dice que está ebria con la sangre de los consagrados a Dios y con la sangre de los mártires. Y esta es una referencia a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. En el versículo 16, ella ha de ser destruida por la invasión de los 10 reyes. Y esto es un tema que se puede comentar aparte. Leyendo este pasaje, leyendo Apocalipsis 17,
viendo la historia de cómo acabó Roma, basta por ahora decir que esto está pronosticando la destrucción de Roma en el levantamiento de sus naciones súbditas. Es como si dejara que la gran prostituta acabara por ser destruida por sus propios amantes, que se volverán contra ella. Ahora viene lo complicado, y de esto, como yo siempre digo, no tengo esta interpretación. Puedo leer, puedo comentar alguna reflexión que algún hermano pueda hacer a través de una lectura, a través de un comentario bíblico o a través de un diccionario. Es muy difícil definir el significado de la bestia que el de la mujer, principalmente porque el significado de la bestia no se está quieto, es decir, no es es algo que nosotros no podemos entender. Y podríamos especular y podríamos mencionar quién puede ser, de dónde vendrá. La bestia tiene una serie de significados interconexos cuyo punto de unión es que todos están relacionados de alguna manera con Roma y su imperio. Esto es lo que todos sentimos, ¿verdad? Y esto es lo que en muchas ocasiones se nos comparte. Dice la palabra que la mujer está sentada en la bestia, y la bestia está llena de nombres blasfemos que son todos ellos un insulto a Dios. Si la mujer es Roma, está claro que la bestia es el imperio romano. Está llena de nombres blasfemos, y esto incluye dos cosas. Primera, es una referencia a los muchos dioses de los que estaba lleno el imperio romano. Estos nombres son insultos a Dios porque son apropiaciones indebidas de su autoridad suprema. Nadie tiene el derecho al nombre de Dios fuera del único Dios verdadero. Y segunda, es una referencia a muchos de los títulos del emperador. ¿Recuerdas algunos emperadores romanos? Sebastos, Augustos, que quiere decir ser reverenciado. La reverencia solo pertenece a Dios. El emperador era Divus o Teios, el primero en latín y el segundo en griego, que quieren decir divino. Y ese calificativo solo le pertenece y es exclusivo a Dios. Muchos de los emperadores se llamaban también Soter o salvadores, que ese título es exclusivo de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador del mundo. El más corriente de todos, el emperador, era en latín Dominus y en griego Kyrios. Dice la palabra, y lo hemos compartido también en varias ocasiones, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto es una repetición de lo que se dijo de la bestia en el capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis. La bestia era y no es y está a punto de venir. Y esto lo podemos ver en el capítulo 13, verso 3, lo podemos leer también en el versículo 12, en el versículo 14, y está claro que en este pasaje de Apocalipsis capítulo 17. Dice la palabra que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto lo podemos aplicar de varias maneras. La bestia tiene 7 cabezas. En el versículo 9, las 7 cabezas son las 7 colinas. Y aquí tenemos una identificación fácil. Roma era una ciudad construida sobre 7 colinas. Esto identifica a la bestia como Roma. Es una interpretación que yo estoy dando al respecto sobre lo que podemos ver geográficamente en Roma. Y los que hemos estudiado historia, que era lo que mejor se me daba cuando iba al instituto, pues es algo que yo aprendí. La ubicación, dónde nació Roma, cómo fue destruida, sus emperadores. Las 7 cabezas son las 7 colinas. Y Roma era una ciudad, era una nación construida sobre 7 colinas. La segunda identificación es uno de los acertijos del Apocalipsis, versículo 10 y 11. También las cabezas son 7 reyes. 5 ya han caído. Uno existe en el presente, otro no ha llegado todavía. Y cuando venga, permanecerá por un poco de tiempo. 5 ya han caído. Haz historia. Busca en diccionarios. Busca información sobre el Imperio Romano y te darás cuenta
que el Imperio Romano empezó con Augusto. Y los primeros 5 emperadores fueron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nerón es el emperador más tirano que ha tenido Roma. Entonces estos son los 5 que ya han caído. Ya hemos visto que después de la muerte de Nerón hubo 2 años de caos en los que se siguieron Galba, Otón y Vitelio. Fueron esos los siguientes emperadores. No fueron, por decirlo de alguna manera, emperadores en ningún sentido real. No se les cuenta. Es decir, que ese atributo como que no les corresponde a ellos. Uno existe en el presente, Vespasiano, el primer emperador que devolvió la estabilidad al imperio después del caos que siguió a la muerte de Nerón. Déjanos en comentarios tu punto de vista al respecto sobre este pasaje. Ya que estamos haciendo un poquito de historia, pues a mí me gusta debatir y me gusta comentar estas simbologías. Recordar que es una opinión personal y seguramente tú podrás tener la opinión personal tuya. En muchas veces se nos ha compartido esto y claro, cuando a mí me han compartido esto, pues, oye, me apoyo también en ese mensaje que el hermano me ha compartido. A Vespasiano le sucedió Tito. ¿Sabes cuánto reinó Tito? No llegó ni a los 2 años. Cuando yo leo este pasaje, inmediatamente tengo que relacionar a las bestias, a estos emperadores, con el anticristo. Hemos hablado también en varias ocasiones sobre el anticristo. La verdad es que no hemos hecho una reflexión al completo de dónde puede venir el anticristo, pero yo siempre he pensado que el anticristo vendrá de Roma, de Italia. Y a lo mejor me equivoco, porque muchos piensan que el anticristo puede ser Bill Gates, puede ser otra persona famosa. Bueno, se han especulado tantas cosas, pero llevándola a la luz de la palabra, uno puede decir claramente que el anticristo puede venir de Roma. La escena la presenta Juan. Juan es el que ha visto esta escena y es la que la está presentando en este capítulo 17. La verdad que yo siempre lo he dicho, es un libro, Apocalipsis, que cuesta interpretar. No tenemos ese conocimiento, no tenemos la interpretación porque el Señor solo le mostró la visión a Juan y nosotros podemos especular, nosotros podemos razonar. Lo que sí sabemos es de esa gran ramera. Lo que sí sabemos es de Roma, sabemos de Babilonia, sabemos que llegará el anticristo. En los versículos que hemos leído, Roma se describe como la gran ramera. Aparte de Babilonia, por supuesto. Más de una vez en el Antiguo Testamento se describen como rameras las ciudades paganas y desobedientes. Así describe Nahum, por ejemplo, a Nínive, cuando habla de la multitud de las fornicaciones de la ramera en este caso, de esa nación. Nahum capítulo 3, verso 4. Así es como Isaías describe a Tiro. Isaías capítulo 23, verso 16. Hasta Jerusalén puede ser así descrita. No lo digo yo, lo dice Isaías también en su capítulo 1, verso 21, y Ezequiel capítulo 16, verso 15. Como te has convertido en ramera, tú la ciudad fiel. Está hablando de Jerusalén. Lamenta Isaías, esto es lo que está lamentando el profeta. Y Ezequiel dice, confiaste en tu belleza, te prostituiste. No quiero hablar de Tel Aviv. Ya sabemos cómo está esta ciudad. Tel Aviv últimamente está simbolizando mucho a Sodoma y Gomorra. La prostitución que hay, las leyes liberales que tiene, por ponerte un ejemplo. Juan dice que fue llevado por el Espíritu a un lugar desierto.
El profeta es un hombre que vive en el Espíritu. El Espíritu dice, Ezequiel, me elevó y me llevó. Ezequiel capítulo 3, verso 14. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ezequiel capítulo 8, verso 3. Luego me levantó el Espíritu y me volví a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a donde estaban los cautivos. Ezequiel capítulo 11, verso 24. No es que el Espíritu mueva físicamente a una persona de un lugar a otro, pero cuando se vive en el Espíritu, los horizontes se ensanchan. Los profetas podían ver anticipadamente a dónde se dirigía la historia porque vivían en el Espíritu. Y aunque muchos de nosotros en muchas ocasiones no estamos viviendo en el Espíritu, error nuestro, podemos ver hacia dónde se dirige nuestra humanidad. Viendo los pecados, viendo las leyes que se están aprobando, nos podemos hacer una idea de dónde va nuestra humanidad. Lo que me llama la atención de los profetas, lo que me llama la atención del desierto, sabemos que el desierto significa lugar duro, ¿verdad? Un lugar de prueba, de sufrimiento. Pues una de las características de la historia bíblica es que fue en el desierto donde los grandes hombres de Dios y mujeres tuvieron visiones. Fue en el desierto, fue en el momento de prueba donde Moisés se encontró con Dios. Fue cuando se había adentrado en el desierto a la distancia de un día de marcha, cuando Elías se encontró con Dios y recuperó ese coraje, recuperó la fe. De esto nos compartió Gorka Andino hace unas semanas atrás en una reunión general de jóvenes. Ese momento por el que pasó Elías. Se enteró que lo querían matar, se enteró que Jezabel y su esposo Acab querían perseguirle para matarlo, estaba en busca y captura. Elías entró en depresión y lo hizo en el desierto. Deseaba morirse, se escondió en una cueva. Fue en el desierto donde Juan el Bautista adquirió su madurez y recibió el mensaje de Dios. Fue al desierto a donde el Espíritu llevó a Jesús para decidir el camino que había de seguir antes de lanzarse a predicar y a enseñar, antes de comenzar su ministerio. Es en el desierto donde tú y yo nos tenemos que forjar como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Es en el desierto. ¿Y qué decir ahora de la gran ramera? Viste de púrpura y escarlata, los colores reales, los colores del lujo, los colores del esplendor, adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tiene una copa de oro con la que emborracha a sus amantes. Tiene la banda frontal de las prostitutas con su nombre en la frente. Su nombre es un misterio, yo no lo sé. No lo sabemos. El misterio en este caso es que Babilonia quiere decir Roma. Lo que el extraño no sabe, lo que tú y yo no sabemos, es que todo esto se va relacionando con la historia de Babilonia. Babilonia, Roma, la gran ramera, bestia, anticristo, todo está relacionado. Y no te puedo dar una interpretación porque no lo sé. Y tampoco quiero añadir cosas que a lo mejor son erróneas. Te he dado breves puntos de vista apoyándome en la historia, en lo que yo he podido leer, pero yo no tengo ni idea, siendo sinceros, de toda la interpretación. Puedo escuchar a hermanos que predican. Te recomiendo, por ejemplo, el programa Palabras Proféticas que ofrece en Solidaria TV Miguel Díez, donde habla y ha hablado sobre la gran ramera, habla sobre el anticristo, habla sobre el último profeta, y él sí tiene una interpretación que le ha dado el Señor. Te invito a que nos dejes comentarios, qué piensas al respecto. Damos gracias también a nuestro compañero Asier, que a través de WhatsApp siempre nos deja sus interpretaciones.
acaba de escribirnos mientras estoy comentando esta reflexión. Hola, Josele. En Revelaciones dice que el altar de Satán está en Pérgamo. Este altar que es del Zeus, que fue trasladado a Berlín y está actualmente en esa ciudad. El altar de Nuremberg de Hitler fue inspirado en él, según tengo entendido. En Berlín está el lugar ese donde el Crislam, y si tuviera que ver Babilonia y la ramera con Ishtar, que era la diosa ramera quien decía que no era hombre y mujer. Pues gracias, Asier, por este comentario. Hemos hablado sobre las 7 iglesias. Hemos hablado sobre Pérgamo. Hemos hablado donde el trono de Satanás. Lo hemos mencionado, lo hemos ubicado. Gracias, Asier, por recordarlo. Son interpretaciones, son comentarios que nosotros te podemos mencionar y a mí me gusta conectarlos en la historia, apoyarme también en esos mapas donde estaba ubicada Roma, donde estaba ubicada cada una de las iglesias y relacionarlo entre sí. Lo que sí tengo claro es que tenemos que estar preparados. Preparados porque la cosa no pinta bien, ¿eh? Estamos en tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos. Y lo más importante de todo es cómo está nuestra relación personal con Dios. ¿De qué me vale que te comparta esto si no tengo una relación personal con Dios? Tú y yo tenemos que prepararnos, porque la cosa se va a complicar. Ora cada día al Señor. Búscale diariamente tú y toda tu familia, porque lo que viene a la humanidad ya lo estaban profetizando tantos profetas a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que viene a la humanidad no es nada bueno. A prepararse, porque los tiempos son difíciles.